Bendiciones, bendiciones. Quien le habla a su hermano y amigo Eddie Matos y estoy por aquí para una vez más compartir con cada uno de ustedes esta poderosa enseñanza que nos corresponde en la semana. Hoy estaremos tratando un tema muy importante y yo sé que va a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes, recordándoles que este compartimiento de enseñanza va precisamente dirigido a todo público, entiéndase a líderes, pastores, evangelistas, esa gente que predica, los maestros, a los miembros que tampoco poseen un cargo, inclusive también a las personas que todavía no han confesado al Señor Jesús. Es para todo público, así que usted puede compartir con un amigo, un hermano, con cualquier persona que usted entienda que le pueda ser de provecho esta enseñanza de la ocasión. Hoy vamos a estar basándonos precisamente en el libro de los Salmos, ubicado precisamente en Salmos 23, uno de los salmos más populares que nosotros pudiésemos decir que hay en toda la Biblia. Es bueno saber que Salmos 23 es atribuido al salmista David y de que tiene precisamente datos importantes que precisamente se basan en lo que era la costumbre allá en Israel. Tiene muchas connotaciones, tiene mucha tela por donde cortar y yo sé que va a ser de bendición. Hoy vamos a estar viendo, por ejemplo, la función real de un pastor, cuáles elementos podían componer a un pastor, las herramientas que utilizaba un pastor. Así que quédese pendiente porque vamos a compartir una enseñanza poderosa. Y sin más, vamos a empezar. Es bueno que nosotros sepamos de que cuando pensamos, por ejemplo, en el libro de los Salmos, tengamos automáticamente que pensar en el Salmos 23. Sabemos de que tiene 150 salmos y sabemos de que hay una subdivisión de 5, entiéndase, tomos para poder entender lo que tiene precisamente el libro de los Salmos. Pero dentro de estos 150 salmos, los estudiosos les atribuyen unos 73 salmos aproximadamente al salmista David. A él se le atribuyen unos 73 salmos aproximadamente de esos 150 salmos. Yo sé que muchas veces nosotros solemos pensar de que todo era por David, pero no es así. Hoy estamos para hacer esa corrección de que David se le atribuían aproximadamente unos 73 salmos. Y uno de esos salmos es justamente el Salmos 23, que hoy estaremos hablando una enseñanza con respecto al mismo. Yo me imagino que la mayoría, ¿verdad? Cuando pequeño le enseñaron este salmo, de que lo dijesen de manera de memoria y que pudieran, ¿verdad?, recitarlo. Y fue uno de los salmos que me aprendí o desde temprana edad pude memorizarlo, la mayoría de lo que contiene de forma fácil porque era común. Que a nosotros nos enseñara y siempre uno empezaba: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastorearás, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor a su nombre, aunque ande en valle de sombras, de muertes, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara, tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas en presencia de mis angustias. Oye, eso era poderoso lo que estaba diciendo David en ese momento. Pero, ¿qué se esconde detrás de todo esto? Realmente, ¿qué es lo que hay? ¿A qué se estaba refiriendo? ¿Qué condición era la que estaba enfrentando el salmista David? Recuerden que David, como oficio, antes de ser rey, era pastor de ovejas. Y en muchas ocasiones se utiliza lo que está diciendo como tipología en referencia a Jesús, al Mesías que había de venir. Y muchas veces
el mismo Jesús toma parte de lo que es el Salmos 23 para dar enseñanzas que precisamente tenían que ver con la actualidad en la que él se encontraba. ¿Cómo nosotros podemos sacar de aquí datos importantes que nos van a ayudar en nuestro diario vivir a la hora de impartir una enseñanza o a la hora de impartir una prédica o cualquier otra función que podamos hacer? Vamos a estar notando precisamente esas funciones, que se escondía detrás de este Salmos 23, qué es lo que nos revela, qué nosotros vamos a descubrir. Entonces vamos a estar viendo justamente, primero vamos a estar viendo la tarea de un pastor. Pero antes de ver la tarea, yo quiero que tú sepas que en el trasfondo histórico en el que David está hablando de este salmo tan popular, no era la mejor posición. David estaba precisamente en un tiempo de peligro, en persecución. David estaba siendo atribulado. David no estaba pasando un gran momento. Pero qué bonito es saber de que de nuestros peores momentos Dios saca cosas buenas de nosotros. Eso es lindo. ¿Ve? Como Dios de un momento de apuro sacó algo tan poderoso y tan popular aún en nuestros tiempos. Vamos a estar viendo esa tarea de un pastor, cuáles eran las funciones, ya que la gente por lo general piensa que ser pastor de ovejas era algo como solo dirijo las ovejas hacia un lugar determinado, y no era así. Un pastor tenía muchas cosas que enfrentar y muchas cosas por delante a la que tenía que, por ejemplo, darle la cara por ser el pastor de esa oveja. Y lo primero que estaremos viendo es justamente esa tarea, esas funciones que tenía que ejecutar un pastor. Ya recordamos que Salmos 23 habla de que David inicia diciendo, Jehová es mi pastor. Pero ¿cuál era la función de ese pastor? Porque David sabía lo que estaba hablando, ya que él era pastor también. Pero un pastor tenía como responsabilidad, por ejemplo, lo normal era que en tiempo de invierno, allí en Israel cayera mucha agua. Y esa agua hacía que el pasto se pusiese verdoso y descubriese mucha hierba. Eso provocaba a que durara un tiempo de que las ovejas estuviesen en ese buen lugar, de que las ovejas estuviesen tranquilas, luego de la segada, todo eso, ya se sintieran, ¿verdad? Cómoda, pero llegaba un tiempo en donde eso se terminaba, porque se quitaba, por ejemplo, el agua y también ya el pasto se lo comía y ya tenían que movilizarse. Entonces un pastor tenía como tarea movilizar las ovejas de un lugar a otro, siempre buscando, número uno, que las ovejas estuviesen guardadas, de que no corrieran peligro, y eso era difícil, entiéndase, en ese tiempo. Aparte de eso, tenía que llevarlo a un lugar donde haya, por ejemplo, agua y donde haya pastos. ¿Tú me entiendes? Por eso el salmista decía, junto a agua, junto a corriente me pastorearás, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. O sea, cuando él está hablando en pastos, me pastoreará, era porque esto era parte de las funciones de un pastor. Tenía que asegurarse de movilizarla, y cuando eso se terminaba, el pastor tenía que movilizarla. Muchas veces tenía que ubicar donde había un pozo de agua, ya sea estancada o que estuviese corriendo en ocasiones, pero él tenía que asegurarse dónde lo encontraba. Por lo general y de costumbre, ellos ponían una piedra grande, y esta piedra lo que hacía era que tapaba la boca de donde se embocaba, por ejemplo, ya sea la parte de un río, o ya sea la parte de un lago, o la parte de un pozo, lo que usted puede entender. Pero ellos lo tapaban, y cuando era necesario tenían que removerla para entonces lucrarse de esa agua que se encontraba tapada allí para favorecer a las ovejas. Note que estas piedras muchas veces tenían que ser removidas entre más de uno o dos hombres, o sea, entre más de un hombre, para que usted entienda. Y significa que tenía que hacer mucha fuerza para removerla. Fíjese la tarea de un pastor. Al removerla, tenía que buscar la manera para que las ovejas consumieran
este líquido de manera saludable. Pero ¿qué usted tiene que tomar en cuenta aquí? Atención, muchas veces el pastor no tenía ayuda para que pudiese darle la mano amiga en ese momento de remover esta roca, esta piedra. Por ejemplo, en Génesis 29:10, vamos a ver, por ejemplo, esa fuerza de Jacob impuesta, por ejemplo, sobre esos pozos. ¿Por qué? Porque muchas veces usted va a encontrar que un pastor no se encontrara, por ejemplo, con tantas personas. Pocas veces hacía compañía y un pastor tenía que hacer eso. No solo movilizar rocas, ni buscar un lugar para tomar el agua o para que estuviesen pastando las ovejas de manera saludable. Habían también peligros que tenían que enfrentar. Por ejemplo, en la garganta del Jordán, allí se reunían precisamente muchas fieras, entiéndase oso, entiéndase leones, entiéndase las hienas y entre otros. Estaban allí reunidos con la finalidad de darle muerte a ovejas para ello entonces alimentarse en su cadena alimenticia. Valga esa redundancia. Pero podemos notar que el pastor tenía el compromiso de presentar defensa en favor de las ovejas. Era compromiso del pastor presentar justamente un contraataque para defender el redil al que él está movilizando. Esto era parte del trabajo de un pastor en favor de la oveja. ¿Qué nosotros podemos notar aquí? De que así como lo enseñan las escrituras, que en ocasiones el mismo David tuvo que quitarle de la boca a los leones la misma oveja, era normal. Una oveja que corriera peligro, que ya estuviera en boca de leones, tenía que ser arrebatada. Por eso hacían la diferencia siempre del que era el buen pastor y del que era el pastor asalariado. ¿Por qué? Porque como era un oficio tan común, ojo, no era algo simple. El pastor tenía que enfrentarse a muchas cosas. Y como no era un oficio, era un oficio muy común, era un oficio muy perseguido, habían pastores de ovejas que solo estaban detrás del salario, porque habían reyes, habían funcionarios que hacían que se medía la riqueza. Por ejemplo, que tenían mucho del redil, del ganado y todo eso. Entonces tenían que tener más de un pastor. ¿Me entiendes? Y tenían que tener a más de una persona trabajando en ocasiones porque eran bastante las ovejas que habían en ese momento. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Se vendían la lana, se vendían las ovejas. Y eso era un comercio bastante grande y por eso se necesitaba más de una persona, pero unos solo estaban por el salario y otros lo hacían con la misma vocación aunque recibiesen justa retribución. La diferencia estaba en que cuando venía una de esas fieras, el que era por el salario no corría el peligro de ir a defenderla, mientras que el otro hasta muchas veces perdía su propia vida tratando de luchar para que esa oveja obtuviese una salvación de que esa fiera no se la comiera. Por eso en ocasiones, que también es bueno que usted lo sepa, el pastor tenía que pagar esa oveja al dueño o propietario de las ovejas si una de esas ovejas no llegaba sana y salva como le fue entregada y encomendada. Por eso usted ve que en ocasiones algunos sacaban de lo mismo de ellos para retribuir esa oveja que se perdió o esa oveja que estaba por desviarse o que se la comió una fiera del campo. Mientras que el buen pastor hasta tenía que quebrarle las patas muchas veces, ponerle en su hombro para tratar de llevarla sana o salva más bien al lugar del destino a donde tenía que llevarla, que movilizarla. Otras veces tenían que enfrentar los ríos, tenían que enfrentar las corrientes de las aguas y el pastor tenía que estar al pendiente de todo eso para poder hacer que las ovejas estuviesen en un buen lugar. ¿Sí me entiende? Y sana y salva. Esta era la diferencia. Otra cosa importante es que el pastor prácticamente no tenía esa vida social. El pastor tenía un gran compromiso con las ovejas y el mayor tiempo lo pasaba con sus ovejas. Fíjese, un pastor, por ejemplo, para que usted entienda, si iba a estar en la ciudad, a distancia se sabía
que vendría un pastor de ovejas. El pastor tenía que someterse a un conjunto de rituales, entiéndase, de lavacros, para poder quitar un poco el aroma de los animales con el que tanto tiempo pasaba. Y eso era difícil. Un pastor ya se le quedaba impregnado este aroma a oveja. ¿Usted me entiende? Y era complicado. Por eso había lugares que él no podía estar, porque tenía ese aroma de las ovejas que no era tan justamente agradable en ese momento en lo que él se encontraba. Así que un pastor tenía que someterse a muchas cosas por ser simple pastor, ¿ok? Era un gran oficio, era una gran dedicación y había que tener destreza y talento. Que nosotros podemos también notar de que el pastor contaba de algo llamado como onda. La onda no era más que un saquito o un saco, para que usted entienda, de cuero que tenía la formación específica para que le cupiese una piedra. Esta piedra no tenía cómo sostenerse, sino que quedaba atrapada por la fuerza centrífuga de cuando usted la movilizaba con ligereza, con rapidez, usted podía hacer que la piedra se quedase atrapada, entiéndase, dentro de este saco de cuero, para entonces utilizarse ya sea para defensa o más bien también para redireccionar las ovejas. Por ejemplo, si una oveja que estaba delante, o muchas veces las mismas cabras que era que estaban delante, se lanzaba la piedra y con eso hacía que la oveja, en lugar de coger esta dirección, se redireccionara. Otras veces se le pegaba a la misma oveja para tratar de como reiniciarla, como es hacia acá que vamos. ¿Sí me entiende? Para eso se utilizaba. Pero en ocasiones también servía como un armamento de defensa y en ocasiones lo vemos en la Biblia, cuando David se enfrenta, por ejemplo, a Goliat, que es con una onda. Era común. Un pastor de oveja tenía suficiente tiempo para practicar su ligereza y su destreza a la hora de emitir con estas ondas a la hora de tirar una piedra. Por ejemplo, ellos tenían tiempo para practicar y así tratar de ser más específico cuando tenían que arrojar una piedra utilizando este armamento llamado onda, que era precisamente un saquito de cuero donde usted insertaba una piedra para así entonces darle vuelta y cuando lo soltaba iba directamente a su objetivo y golpear con esta piedra aquello que usted estaba teniendo en mente. Eso era parte de las herramientas que utilizaba, entiéndase, un pastor de ovejas. Pero también vamos a estar viendo que el pastor tenía una vara. Por eso en ocasión usted va a encontrar, y justamente en Salmos 23, que habla de que tu vara, tu cayado, me infundirán aliento. Ya en otras ocasiones he compartido estas enseñanzas, pero quiero una vez más decirte, para que no sea la excepción, de que una vara precisamente tenía una parte recta. Lo normal era que tuviese, para que usted entienda, unas puyas, pero con el tiempo fueron mejorando esto y le pusieron como clavos metálicos. Esto servía para defender las ovejas. Esto servía para tratar de interponer defensa ante cualquier ataque de fiera. Con esto, un pastor podía defenderse y defender a una oveja, tratando de evitar de que la oveja, la fiera del campo, pudiesen apoderarse de ella, comérsela, destruirla, matarla. ¿Ok? Siempre el pastor tenía que estar pendiente y con su vara activa. ¿Por qué? Porque así como, por ejemplo, le dije en la garganta del Jordán, que estaban reunidos, por ejemplo, muchas veces esas fieras del campo, era muchas veces mirando qué oveja se quedaba detrás en el rebaño. Cuando una oveja se quedaba detrás podía ser por algunas razones. Una de ellas podía ser que estuviese un poquito coja, una de ellas podía ser que estuviese con algunas complicaciones y el pastor tenía que estar pendiente de esas ovejas, cuidando de que ninguna faltara. Y asimismo trataba de hacer que esas ovejas que se quedaban detrás, ellos trataban de ayudarle. El cayado precisamente era la parte de arriba que era como ondulada, que era como un tipo gancho, que servía para ayudar a las ovejas si fuera de noche o estuviesen en lugares, entiéndase,
de un poquito estrecho, angosto, él le alaba con el cayado, él la traía. Muchas veces el cayado funcionó para defender, aunque no era su función. La función del cayado era atraer a la oveja si se iba a caer por un barranco, si estaba, por ejemplo, en algún peligro. Por lo general las ovejas andaban, por ejemplo, en valle. Y entonces, cuando estaban en lugares de peligro, ahí se utilizaba el cayado, que todo pastor tenía que andar con un cayado, precisamente para tratar de presentar esa defensa, no de un peligro, sino más bien de sí misma. Si iba a resbalarse, si necesitaba aliento porque alguna oveja se quedaba estancada en algún lugar, entonces el cayado servía para infundirle ese aliento y alarla de una forma poderosa y asombrosa. El pastor también contaba de algo que se conocía como el zurrón. El zurrón era otro saco, pero un poco más grande que la onda. Era otro saco o un segundo saco. Eso lo podemos ver también en la Biblia, donde Abigail en una ocasión habla con respecto a eso, de que formó dos sacos pastoril. Era justamente a eso que se refería. ¿Por qué? Porque este saco, con ello, por ejemplo, era lo que un pastor, cuando estaba un poquito distante de la población, se encontraba un poquito distante de la comunidad, allí tenía que llevar comida. Esta comida precisamente le entraba en este saco pastoril. Lo que significa, por ejemplo, haciendo un cálculo, es que David, a la hora de enfrentar a Goliat, ya había comido. Lo que significa que era en hora de la tarde, porque las dos comidas principales de Israel eran el desayuno y la cena. La cena muchas veces era la comida de la tarde. A eso se refería. Lo que significa que si David entró 5 piedras en ese saco pastoril, lo que indica que ya fue en hora de la tarde. Número 1. Y número 2, dice que estaba llevándole la comida a sus hermanos. ¿Qué significa? Que siempre la comida se le llevaba después del mediodía. En un horario ya de tarde. ¿Sí me entiende? Entonces, esto es un dato importante porque da a entender de que David ya estaba, por ejemplo, no en la mañana. ¿Por qué? Porque en la mañana la función de pastor era un poquito más difícil. Ya en hora de la tarde, él estaba buscando la forma de dejar las ovejas en un lugar determinado, salvo, tranquilo, quieto, pastando. Pero está bien, no ese es el caso. Lo que estamos hablando es de que este zurrón servía para eso. También se entraba en ese zurrón, por ejemplo, si tuviese una flauta, que la flauta se hacían con cañas, se le hacían orificios, se soplaba por ahí, igual que lo que funciona hoy en día una flauta. Lo único que eran frágiles en ese momento, pero sí era muy fácil de hacer. Lo que significa que si se quebraba, ellos tenían solamente que, en lugar de repararla, usar otra. Hace una diferencia aquí en que Jesús en una ocasión habla en los evangelios de que flauta o la caña que es quebrada, en lugar de reemplazarla, dice que la arregla. ¿Sí me entiende? Dando a entender de que la costumbre era que un pastor esa caña quebrada la cambiara por otra, la reemplazara. Él dice no. Yo voy a utilizar la que se rompió y la hago de nuevo, la formo, la restauro, dando a entender de que eso es lo que el Señor hace. Cuando nuestras vidas se quiebran, cuando estamos en situaciones difíciles, el Señor lo que hace, que nos restaura, no nos cambia por otra, sino que nos restaura. Termina la obra que con nosotros empezó. Eso es una enseñanza poderosa y damos gloria a Dios por eso. Pero continuamos. El pastor tenía precisamente este saco pastoril o segundo saco pastoril conocido como el zurrón, que precisamente allí él depositaba lo que necesitaba, entiéndase su comida, su flauta, entre otras cosas que pudiese entrar o que necesitara en el camino o en el momento. Pero ¿qué pasa aquí? Hay una diferencia entre el buen pastor y el pastor que era asalariado, precisamente. El buen pastor, había algo que usted tenía que tomar en cuenta. En ocasiones vamos a encontrar en la Biblia donde se hacía comercios. Estos comercios permitía
que, por ejemplo, hicieran alianza, como por ejemplo el rey Ciro, que tenía que darle al de Jerusalén en ocasiones 100,000 ovejas y tenían que darle 100,000 lana de las ovejas. Esto era una forma de negociar. Para pastorear 100,000 ovejas, usted no podía tener un pastor, usted tenía que tener varios pastores. Y por tener varios pastores, usted tenía que pagarle a esos pastores para que ejercieran este tipo de función. Lo que significa es que habían pastores que estaban haciéndolo como un trabajo solo por el pago y otras veces algunos lo hacían por vocación. Como dije anteriormente, habían personas que con su dinero podían compensar las ovejas que se perdían. Otras veces usted iba a ver un pastor con vocación, con entrega, que se conocía como el buen pastor. Este no era un pastor común, era un pastor que se relacionaba con sus ovejas. Era un pastor que pasaba tiempo con las ovejas. Tanto así que el pastor tenía la capacidad, según la costumbre en Israel, de que el pastor ponía nombre a cada oveja. El pastor podía renombrarla según la forma de la oveja. Si esta es la que vive durmiendo, yo le llamaba la sueñada, no lo sé. Si esta es la que vive brincando, yo le llamaba la que brinca o cualquier cosa. O sea, el pastor identificaba las ovejas con un nombre y se relacionaba tanto que daba la cara por las mismas y muchas veces imitaba la manera de cómo se comunicaban las ovejas. Era común que el buen pastor entendiera las ovejas. Por eso muchas veces vamos a ver al Señor Jesús hablando con respeto de que el buen pastor escucha la voz de sus ovejas, conoce a sus ovejas y las ovejas le conocen a él. ¿A qué se estaba refiriendo? Lo que pasa es que como era tan común este oficio del pastorado, habían en ocasiones que mezclarse ovejas con ovejas de diferentes rebaños. Pero ¿qué pasaba aquí? Si una oveja se ligaba, entiéndase, al otro rebaño, el compromiso del pastor bueno era tratar de identificar cuál oveja no era de su rebaño y regresársela al dueño del rebaño. Cuando una oveja no conocía, por ejemplo, a qué rebaño pertenecía o quién le pastoreaba, cuando el pastor no se entremezclaba con la oveja y era uno de esos pastores asalariados que solo estaban en busca del salario, que otra ocasión vamos a conocer ese tema del salario que proviene de otro término, ¿verdad? Que lo que trata de dar a entender era cómo se pagaba y por qué se quedó ese nombre, pero no es el tema. Pero él estaba detrás de la paga. Sin embargo, el buen pastor se relacionaba y conocía a las ovejas. El pastor emitía sonidos, hacía voces y cada oveja, como estaba relacionada con él, sabía a dónde tenía que estar, por dónde tenía que ir, a quién tenía que seguir. Los pastores llamaban a sus ovejas a un lado y las ovejas que ya le conocían se removían hacia donde estaba ese pastor. Así se podía relacionar las ovejas con el pastor y dividirse a la hora de que se mezclara. Y esta era la diferencia del pastor que era asalariado y el pastor que era el buen pastor, valga esa redundancia, porque el buen pastor sabía cómo dividir las ovejas en ese momento que se mezclaban. ¿Sí me entiende? A eso se estaba refiriendo. El buen pastor conocía, el buen pastor la distinguía, el buen pastor la diferenciaba entre las demás, el buen pastor la nombraba. ¿Sí me entiende? Y eso es importante antes de nosotros conocer qué está diciendo el salmista David en el Salmos 23. Habían otras cosas que nosotros teníamos que tomar en cuenta. Porque, por ejemplo, había algo que se conocía, otro animal que se conocía como la cabra. La cabra no era más que otro animal, pero que parecía un poco, entiéndase, a las ovejas. Lo único que su aspecto era un poco diferente. ¿Por qué? Porque las ovejas eran blancas y las cabras solían ponerse negras. ¿Sí me entiende? Pero en cuanto a su comida, comían lo mismo. Era una comida que ingerían prácticamente lo mismo. Pero el ambiente de las cabras
era un poquito diferente. ¿Por qué? Porque las ovejas preferían, por ejemplo, estar en el valle, un lugar llano, mientras que las cabras podían estar en lugares rocosos, en lugares más difíciles. La actitud de las ovejas era un poquito más pasiva, mientras que las cabras eran diferentes. Siempre estaban delante en el rebaño, siempre estaban haciendo unas aptitudes diferentes y siempre era algo que la distinguía. Es bueno saber de que para el tiempo antiguo las cabras eran menos populares que las ovejas. ¿Por qué? Porque las ovejas tenían mucha demanda en cuanto al mercado, mientras que las cabras le bajaban un poquito, incluso en las comidas, en el pastos, cuando estaban comiendo. Por eso hasta los griegos trataron de llevar una enseñanza con respecto a las cabras, porque ellos decían que era mitad cabra y mitad hombre, porque no era muy normal las aptitudes de las cabras. Eran más rebeldes, eran más agresivas, eran un poquito más difíciles. Y el pastor tenía que aprender a lidiar juntamente con las cabras. ¿Sí me entiendes? Las cabras, por ejemplo, no estaban acostumbradas a estar en el valle porque no tenían sombra, porque a las cabras les gustaba estar en sombra muchas veces, mientras que las ovejas podían resistirlo. ¿Qué sucede? Que la cabra, cuando arrancaban el pasto, la arrancaban de raíz, la destruían, mientras que las ovejas comían, pero podía volver a crecer a donde estaban comiendo. Y un pastor tenía que aprender a lidiar. ¿Por qué? Porque cuando lo llevaba al lugar del redil, tenía que aprender a convivir la cabra con las ovejas en el mismo lugar. Allí se quedaban a dormir. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el redil? El redil, para que usted entienda, era prácticamente el lugar en donde se ponía, entiéndase, las ovejas. Por lo general, el lugar más seguro eran las cuevas y se tapaba con piedra y encima se coronaba con espinos. Pero este lugar no siempre habían cuevas, pero ese era el lugar más seguro. Por eso en ocasión usted vio que el rey Saúl fue a una cueva a descansar, porque ahí esa cueva le podía generar seguridad. Pero ahí era donde se alojaban las ovejas para tratar de estar en la noche en un lugar tranquilo. ¿Qué sucede con esto? Cuando estaban en un lugar de valle, que no había, por ejemplo, cuevas, tenía el pastor que ingeniársela y hacer o crear con piedras y espinos una especie de pared para tratar de proteger a las ovejas en un lugar determinado. El redil representaba ese lugar de salvación, ese lugar seguro, ese lugar donde no corría peligro, ese lugar donde todo estaba bien. Ese lugar era que lo representaba el redil. Pero el pastor en ocasiones tenía que ser el mismo tipo de la puerta del redil. Él tenía que ser quien se pusiese como la puerta en total vigilancia. El pastor andaba con una tienda movible, obviamente, pero muchas veces no era algo como me fui de excursión, sino que estaba trabajando, estaba ocupado, estaba pendiente a las ovejas y viendo de que ningún tipo de animal, coyote u otro lobo pudiese venir en contra de las ovejas para destruirla y hacerle daño. Note la gran diferencia en cuando usted era un pastor de vocación y era un pastor que simplemente le interesaba el salario o le interesaba más bien la paga que le estaban efectuando. Era importante saber eso. Pero habían dos cosas importantes en Israel para un pastor de ovejas. Por ejemplo, se encontraba el tiempo de parir de las ovejas, que se efectuaba aproximadamente en el tiempo de a lo que nosotros conocemos hoy como en el calendario, enero y febrero. Entre ese tiempo, enero-febrero, era el tiempo de parir de las ovejas. Ese era un tiempo muy esperado, ese era un tiempo muy anhelado por un pastor. Ese era un tiempo donde todos se sentían contentos, los pastores que realmente amaban este oficio. Y había otro tiempo que se hacía después del verano, que se conocía como esquileo. Este tiempo de esquileo era un tiempo que se conocía como el tiempo de la recompensa. ¿Por qué? Porque aquí era donde el propietario le podía obsequiar parte de este grupo de ovejas
darle, por ejemplo, de beneficio al pastor de la oveja. ¿Y para qué? Entonces se celebraba y hasta duraba días de celebración, el esquileo, porque era el tiempo del beneficio, el tiempo de la bendición, el tiempo donde se le recompensaba al pastor por el buen trabajo que había hecho. Dicho todo esto, ¿qué nosotros podemos sacar entonces de esta gran porción Salmos 23? No lo vamos a recitar completo ni todo lo que vamos, no, pero algunas cosas importantes que podemos notar dicho esto. Por ejemplo, lo primero que David dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Como ya lo dije antes, el pastor tenía el compromiso de salvaguardar las ovejas y buscar la forma de que nada le haga falta a la misma. Él tenía que buscarle el agua, el pasto, el lugar para que estuviese quieto. Por eso él dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados, pastos me hará descansar. En pasto me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. ¿Por qué? Porque él tenía que remover las piedras, buscar los pozos, buscar los ríos para hacer que esté reposando la oveja. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor a su nombre, aunque ande en valles de sombra y de muerte. Note, el valle era un lugar específicamente en donde por lo general las ovejas andaban. Le gustaba el lugar de valle, el lugar de llanura, el lugar quieto. Pero ¿qué pasa? Lo importante del valle, porque él dice de valle, pero dice de sombras y de muerte, es porque hay lugares en Israel que para antes de tú subir al monte, tú tenías que primero pasar por el valle. Y el valle, la cola de la montaña, la falda de la montaña, eran cementerios. Para tú entrar al monte, tenía que pasar por ese lugar y eran cementerios. Pero habían lugares en donde se corría tanto peligro que habían personas que cuando entraban a ese lugar de valle de sombra y de muerte no salían por el peligro que representaba estar en el valle de sombras y de muerte. Fíjate que un pastor prefería morir a veces fuera de ese lugar que entrar a ese lugar por lo tenebroso y peligroso que era. Pero el David está diciendo: aunque yo estuviese en ese valle de sombra y de muerte, yo no temeré mal alguno, porque él sabía el peligro que un pastor corría a la hora de entrar a ese lugar. Y era una cueva, era un cementerio, era un lugar tenebroso, daba miedo. ¿Por qué? Porque la gente que entraba prácticamente quedaba enterrada en ese mismo lugar, porque pocas veces podía salir de ese lugar. Habían cuevas que podían representar refugio, pero habían otras como estas que representaban peligro. Y David sabe lo que está diciendo: aunque ande en valles de sombras y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Qué significa? Un buen pastor siempre estará con sus ovejas. Nunca lo deja solo, siempre está acompañándola, siempre está dándole la mano amiga, siempre está al pendiente de que esa oveja estuviese salva a donde quiera que estuviese. Y si aún las ovejas, costumbre de un pastor, se perdía una, él aseguraba el rebaño y se iba detrás de la una que se fue. Y eso también es bíblico, pero era normal como costumbre de un buen pastor ir en busca de esa oveja que muchas veces entraba a ese valle de sombra, a ese valle de muerte, y hasta trataba de quitársela a la fiera, quebrarle las patas y subírsela acá al cuello y traerla de regreso al redil sano y salvo. Pero aunque yo estuviese allí, dice: tú me infundirás aliento, tu vara y tu cayado. Me infundirán ese aliento. ¿Por qué? Porque la vara era para defender y el cayado era para sacarlo de apuro, para sacarlo de esa situación difícil, que muchas veces, simbólicamente hablando, lo podemos aplicar como un creyente que está al borde de la derriba, que se encuentra en depresión, que se encuentra triste, que se encuentra solo, que se encuentra destruido. Con el cayado él podía hacerlo. Si era para presentar defensa con la onda, podía hacerlo. ¿Sí me entiende? Si era por municiones, con el zurrún podía almacenar para seguir lanzando. O sea que un pastor no era cualquier cosa.
Un pastor tenía muchas cosas. Sigue diciendo: tu vara, tu callado me infundirán aliento, aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. Esto era una costumbre en Israel. Cómo tú representabas que tú estabas por encima de tus enemigos. Cómo tú sabías que tú estabas perdonando a tus enemigos. Porque tú tenías que poner mesa frente a tus angustiadores. Cuando tú ponías mesa frente a tus angustiadores, estaba diciendo que tú lo perdonabas, que tú no estabas asumiendo lo que ellos querían hacer en tu contra. Entonces poner una mesa frente a tus angustiadores, tú estabas diciendo: yo no tengo problema con ese enemigo, yo no tengo problema con ellos, a mí no me turban, no me preocupan, yo sé que a mi lado caerán 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no pueden llegarme. O sea, pon una mesa ante tus angustiadores. Pondrá una mesa ante tus angustiadores. Está diciendo una palabra poderosísima, porque lo que está enseñando es de que no afectó lo que maquinaron el mal en tu contra. Y yo quisiera como desglosarlo más, pero ya entramos a los 40 minutos aproximadamente, creo. Entonces no queremos ser tan extensos, pero quiero que sepas que en este Salmo hay demasiadas profundidades, hay cosas que usted necesita saberla y hay cosas que usted a partir de ahora, cuando lo vuelvas a leer, va a saber lo poderoso que nosotros podremos encontrar aquí. Pero fíjate, él dice que Jehová es mi pastor, que nada me faltará, que en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. No, muchas veces la gente piensa que Dios hace cosas porque te ama y ya. A veces tú no lo mereces. Salomón en ocasiones hizo cosas para que trayesen guerra. Pero Dios había dicho a David: yo traeré un reinado de paz cuando le toque a tu hijo reinar. Pero fue la peor forma de él hacer alianza con otros pueblos, casándose con gente que creían en otros dioses. Dios pudo traerlo, este juicio, este problema, pero dijo que por amor a lo que había prometido no lo hizo. Hay cosas que Dios no permite que pasen, no por nosotros, sino por amor a su propio nombre, por respeto a su propio nombre. Dice: por amor a tu nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú me confortará, me guiará, me dará aliento. Pero sigue diciendo, yo ahora mismo no lo puedo memorizar así por tener que desglosarlo cada parte. Pero si tuviese que memorizarlo, lo decimos más fácil. Pero el fin de este salmo es, al final de cuentas, por encima del peligro, del problema. Claramente está diciendo el salmista David: óyeme, que en lugares, va a estar en lugares tranquilos, en lugares delicados, en lugares de quietud, en lugares... Vamos a buscarlo en un momentico. Vamos a buscarlo en un momentico para ver lo poderoso de este salmo. Cosas que quizá que sean importantes, que se nos puedan quedar. Es bueno que nosotros lo podamos tocar aquí, porque Salmos 23 es un salmo poderoso, aunque lo más relevante o lo que yo creo que tú necesitabas saber, lo hemos tocado aquí en ese momento. Pero fíjate cómo dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra, ya lo explicamos, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara, tu callado, ya lo explicamos, me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Eso también lo explicamos. Unge mi cabeza con aceite, que mi copa está rebosando. Cuando se hace esta acción del ungimiento, habían tipos de unción. Hoy yo no voy a desglosar eso, pero habían tipos de unción. Ok, no vamos a desglosar eso. Dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa es la esencia de este salmo, que él sabe claramente de que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Él sabe, él conoce que estando guiado por el buen pastor,
que está dispuesto a dar su propia vida por nosotros, Él está diciendo claramente, güey, ciertamente el bien y la misericordia me van a seguir todos los días. Y sé que voy a morar en la casa de Dios por largos días. Él sabe eso. Y hoy yo quiero que tú entiendas esta poderosa enseñanza de Salmos 23. Y más que todo eso, conocer la tarea del buen pastor, conocer sus utensilios, para qué servían, para qué lo podíamos usar y cómo a nosotros nos podía representar bendición en tiempos de angustia. Así que esta fue la enseñanza de hoy. Espero que sea de bendición para tu vida y deseo que Dios y su paz sigan contigo y cada uno de los tuyos. Bendiciones y hasta aquí la enseñanza de esta semana. Nos vemos en la próxima. Shalom. Bendiciones. Estuvo con usted su hermano y amigo Eddie Matos y analizo que se hizo lo que Dios quiso. Amén.